de Cristina Fernández de Kirchner después de estas PASO. Ahora un tema que parecía, en todo caso, desplazado, que es la economía. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. No, un gusto. ¿Y cómo está la economía hoy? La economía hoy está muy sujeta a la política por todos los rumores de si hay ajuste o profundización de las políticas. Yo miro con expectativa, con gran expectativa, que la presidenta decida discutir esto con ADEVA, con los industriales, con los sindicalistas también, pero previamente a esa discusión, que en el fondo es cómo hacemos para bajar la inflación, hay que devaluar, no hay que devaluar, Pero esta es la discusión que plantean los demás, no la que plantea el gobierno. No, pero yo creo que si el gobierno llama a hablar con ellos, es que en realidad quiere hablar de esos temas. Me imagino que lleva a los industriales que están reclamando una devaluación con los sindicalistas que pueden ser los perjudicados de una devaluación, ¿no es cierto? ¿El título ese es competitividad? Claro, es competitividad versus salario real. A ver si lo que yo creo que la presidenta va a enfrentar es a la pretensión de competitividad de los industriales con la pretensión de retener aumento del salario real de los sindicalistas, como diciendo, bueno, es entre ustedes el debate. Pero yo creo que previo a eso, y por eso traje un gráfico, hay que discutir. Sí, el gráfico demuestra la evolución del dólar en pesos de hoy, o sea, en pesos de hoy, tomando la inflación real, la que anuncia el Congreso, restándole la inflación americana. Digamos que el último anuncio del Congreso fue 2,5 y el gobierno 0,9. 0,9, por eso. Tomando esto, ¿cuánto valía el dólar en pesos de hoy cuando asume Cristina en el 2007? Valía 8,50. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo dejaron bajar de 8,50 a 5,60? Obviamente, si uno cree que el INDEC tiene razón con sus números, esto está mal. Pero el INDEC cree que el pan vale algo menos de 4 pesos. Y que se puede comer una familia con 6 pesos y que el asado está alrededor de los 13 pesos el kilo. Entonces yo creo que para poder tener esa discusión con estos líderes, ya sea de la industria, de la banca o de los sindicatos, se tienen que poner de acuerdo sobre si el INDEC miente o no miente. Ahora, Javier, una presidenta que no habla de la inflación, un INDEC que dice lo que Moreno... Yo te cuento el cuadro hasta ahora, que le dice lo que Moreno quiere, 0,9, 0,7, 0,8. Candidatos del oficialismo que tenían vedado hablar de la inflación. Sí. Vedado, que eran retados cuando hablaban. ¿Vos ves un giro tan brusco? No, yo no es que lo vea, lo estoy deseando. O sea, estoy deseando que la presidenta utilice esta convocatoria, los titulares, en las palabras de ella, para hablar de los temas importantes. Ahora, si estaba prohibido en esa reunión del miércoles, en el sur, hablar de inflación, ¿para qué van? Porque acá el tema... Pero mirá que no saben a qué van, ¿eh? Bueno, pero el tema central es discutir si hay atraso cambiario o no. Porque si las cifras del INDEC son correctas, no hay atraso cambiario. Ahora, si las cifras del INDEC son correctas, fíjate vos la contradicción. Aumentos salariales del 20 y pico % durante 6 años contra 10% de inflación. Esto ni en el régimen comunista chino es una aspiración lógica así de aumento de 14 puntos del salario real o de las jubilaciones por año. Entonces acá hay unas contradicciones que la presidenta tiene que enfrentar. Y ojalá las enfrente, porque yo sigo apostando a que puede todavía enderezar el rumbo de la economía sin generar grandes problemas. Pero creo que lo tiene que hacer en los próximos meses, si no va a ser tarde. Si no, vamos directamente a un conflicto muy serio de atraso cambiario, exceso de gasto público y una serie de cosas más. Javier, a mí me da la impresión que en el contexto que se dio la convocatoria, un discurso durísimo de la presidenta, durísimo, diciendo que en realidad acá había como una especie de conspiración empresaria que mandaba políticos al frente porque quieren obligarla a ajustar y a cambiar de programa económico. No sé si se puede dar un diálogo, bueno, no lo entiendo mucho, digo. Entonces incluso, es más de lo mismo. Bueno, pero incluso los industriales dicen no sabemos qué vamos, pero hay que decirle a la presidenta la realidad. La EA, que es una asociación empresaria muy poderosa, dice acá no podemos esperar nada mientras siga esta ley de mercado de capitales por la cual nos pueden intervenir por cualquier cosa. ¿No da la impresión de haber un clima de diálogo? Y lo que realmente está diciendo la EA, es el título de la solicitada, es que en estas condiciones no hay inversión. No solamente por lo de la Comisión Nacional de Valores, por el maltrato que han tenido todas las fuerzas productivas y por la caída de la rentabilidad. Yo tengo miedo que ni siquiera se pueda repetir la siembra de soja que tuvimos el año pasado. Porque una de las contradicciones de este gobierno es que actúa
como Venezuela, como Ecuador, etcétera, pero a diferencia de esos países, no maneja casi nada de la inversión productiva. En Venezuela el gobierno maneja el 80% de la inversión productiva. En la Argentina el gobierno se queda con el 74% de la renta del campo, pero la decisión de sembrar es 100% privada. Más allá que nos guste o no esto, es una contradicción tener una política económica de agresión al que siembra, al que invierte, y al mismo tiempo ahora quitarle la renta. Javier, vos planteas ese problema y el campo no fue convocado a este diálogo, no, como quieras llamarlo. No, por supuesto, pero el campo te responde con una siembra de trigo que es la peor de 110 años, con lo cual no hay pan. Te responde con 12 millones de faena de vientres, con lo cual la carne es la más cara del continente. Entonces estamos ya chocando con evidencias que toda esta política de los últimos 6 años ha sido desastrosa. Entonces yo creo que la presidenta está a tiempo para reaccionar. Y yo espero que más allá de estos sospechas que vos tenés y que tiene mucha gente de que no va a aceptar nada, que tenga un minuto... Es una impresión subjetiva. Claro, no, seguro. Yo tengo muchas ganas, por supuesto, de que reaccione. Pues vos decís que la cosa está mal y que hay que hacer un cambio. Por supuesto, no tengo ninguna duda que no pasa por una maxi devaluación. El gobierno está en condiciones de poder crear rápidamente condiciones para recuperar la actividad productiva, crear condiciones para la inversión y mantener la situación social encaminada, aprovechando una cantidad de alternativas que por suerte tiene esta situación económica como una situación externa más favorable, un bajísimo nivel de endeudamiento, que hay que aprovecharlo. Pero la presidenta ha dicho que ella no va a recurrir al exterior, al financiamiento externo, que es una manera es una de las se cosas... puede utilizar el financiamiento interno. Las reservas están en 35.000, hay 10.000 millones menos de reserva. Y vamos a perder 10.000 millones más en los próximos año y medio si seguimos con esta política, porque así como Moreno contiene las importaciones y el Banco Central contiene las salidas de capital, lo estás perdiendo 3.500 millones solamente en turismo, porque empieza a haber grietas por todos lados, porque la presión para hacerse de dólares oficiales, que están extremadamente baratos en la percepción del público, es muy grande. Entonces yo lo que creo es que estamos a tiempo de corregir una cantidad de cosas. Te reitero, Charlie, porque creo que la situación internacional sigue siendo buena y porque creo que a diferencia del 2001 y del 89 hay un bajísimo nivel de endeudamiento que te da margen de maniobra como para poder minimizar el costo social de enderezar la economía. Ahora, se plantea un tema, yo diría, complejo, porque a esta cuadro de situación económica que vos planteás hoy se agrega un ingrediente político, que es el resultado de los pasos. Bueno, yo creo que... Y si bien el gobierno puede estirar hasta octubre con un deseo de triunfar, digo, ya hay también interrogantes políticos. Pero si ya está recibiendo todo el castigo de no corregir, yo creo que hoy el costo político de corregir es menor al beneficio político de corregir. Pero mirá que el kirchnerismo hasta ahora decía que corregir era enfriar la economía. Bueno, van a tener que cambiar el relato. El mundo te demuestra, Perú es el ejemplo más cercano, de que podés tener récord de crecimiento e inflación muy baja. Todos los países de la región han bajado los niveles de inflación de más del 15%, muchos de ellos, a menos del 5%, sin enfriar la economía. ¿Por qué la Argentina carece de esos instrumentos? Porque vienen mintiendo con el INDEC y por lo tanto no pueden acceder a la política de control de expectativas. Javier, vos decís cambiar. Bueno, hasta ahora, siguiendo el principio de Néstor Kirchner, la presidenta era la ministra de Economía, aunque tenía instrumentos dentro del equipo económico. Moreno es uno, Kicillof es otro, Lorenzino es otro. Néstor mantenía un tipo de cambio devaluado gracias al superávit fiscal. O sea, Néstor tenía muy en claro esto que estoy planteando, que es la necesidad de recuperar un tipo de cambio devaluado a través de herramientas fiscales y fundamentalmente controlar la inflación. La inflación de Néstor Kirchner fue del 6% en esos 5 años, promedio. Y hoy tenemos, bien medido, más de 20. Está bien, yo te digo, ¿este cambio que vos propones va a afectar también? ¿Tiene que cambiar protagonistas del equipo económico? Y es difícil pensar este cambio manteniendo al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, obviamente. Pero bueno, yo aspiro a que se hagan los cambios que se tengan que hacer, porque no le deseo a la economía argentina otra crisis que indiscutiblemente vamos a tener en el 2014 si es que perseveramos en este rumbo. Esto es lo que yo creo. Allá por el 2005 con Martín Lustó escribí un libro Sin atajos donde de alguna manera expresábamos nuestro optimismo que ya la Argentina nunca más iba a tener un proceso de apreciación cambiaria como el que tuvimos con Martínez de Hoz, con Cavallo y que estamos de nuevo teniendo con Cristina. Cristina se parece mucho a lo que pasó en la convertibilidad y con la tablita. Lamentablemente les cuesta escuchar esto, pero es así.
Ahora, lo que vos decís, y esta es la última pregunta, ¿es cambiar sin devaluar o aplicando una devaluación y mecanismos que la compensen? La devaluación es la última medida. Primero, tenés que introducir una política antiinflacionaria a partir de reconocer la inflación. Después podés empezar a mejorar la competitividad bajando retenciones, devolviendo más impuestos, modificando algunas cuestiones, desdoblando el mercado cambiario. Yo diría, la unificación cambiaria en un valor realista es probablemente para dentro de 2 años, pero hay muchas cosas que podés hacer antes para ir mejorando la competitividad sin caer en una maxi devaluación, que en este contexto yo la desaconsejo porque sería un rodrigazo. Una presidenta que tuvo iniciativa de su equipo económico de desdoblar el mercado cambiario dijo que no. Y bueno, pero tiene que corregirlo porque es una buena idea. Dentro del desastre que es esta política cambiaria, desdoblar por lo menos facilitaría inversiones, impediría el drenaje por turismo, impediría una cantidad de estas especulaciones con el dólar tarjeta y todo eso que no le hace ningún bien. Los argentinos pasaron de estar consumiendo en dólares con tarjeta 120 millones de dólares al mes a 360. O sea, mientras faltan remedios importados en los hospitales, estamos gastando 250 millones de dólares por tarjeta en turismo en el exterior. Javier, gracias por haber venido. Gracias. 2 consultores, 2 analistas, Carlos Fara, Hugo Aime, hombres que han seguido muy sensiblemente y acertadamente todo este tránsito de las paces. Hugo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más que nada me interesa cómo ven el escenario desde las PASO hacia octubre.